Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo cuando aquellas palabras atravesaron la puerta de caoba entreabierta. ¿Estás seguro de que este es el veneno más fuerte? Esta anciana tiene que morir pronto. La voz de Camila, mi nuera, vibraba con una frialdad calculada que me paralizó en el acto. Yo, Mercedes Orellana, a mis 75 años jamás había experimentado una traición tan devastadora. Con el collar de perlas aún en mi mano temblorosa, me apoyé contra la pared para no desplomarme. Había regresado silenciosamente a mi despacho para recuperar esta joya familiar, un regalo de mi difunto esposo Ernesto, y ahora me encontraba accidentalmente escuchando mi propia sentencia de muerte. Mi único hijo, Federico, respondía al otro lado de la línea con una voz que apenas reconocí. El farmacéutico me aseguró que es indetectable en autopsias rutinarias, especialmente para alguien con sus supuestos problemas cardíacos. Su tono carecía de emoción, como si discutiera la compra de fertilizante para los rosales del jardín y no el asesinato de su propia madre. La hacienda Los Aromos, mi hogar durante 50 años, de repente se transformó en territorio hostil. Estas paredes centenarias que habían sido testigos de nacimientos, celebraciones y despedidas, ahora escuchaban planes para mi eliminación sistemática. Las piernas me fallaron y tuve que cubrirme la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con delatarme. Lleva más de 3 semanas tomando las dosis en su té matutino y apenas muestra síntomas leves, continuaba Camila. Necesitamos algo más efectivo. Tu madre tiene la constitución de un roble andino. Una claridad repentina iluminó mi mente. Los mareos inexplicables, las náuseas matutinas, la fatiga constante que el médico atribuía al proceso natural de envejecimiento. Desde hacía semanas, Camila insistía en prepararme personalmente el té de hierbas que supuestamente ayudaría a mi circulación. Me llevaba la taza con una sonrisa solícita, que ahora reconocía como la máscara perfecta para una asesina. Tengo una reunión con Enrique Barrientos mañana, dijo Federico. Él está impaciente. Los inversionistas extranjeros quieren cerrar el trato antes de fin de año y no podemos avanzar sin su firma o sin que ella ya no esté en el panorama. Mi mente trabajaba frenéticamente mientras piezas dispersas del rompecabezas encajaban con terrible precisión. Las visitas frecuentes de aquel empresario que nunca me agradó. Los documentos que Federico me presentaba con explicaciones vagas sobre modernización de la hacienda. El interés repentino de Camila por revisar mi testamento para asegurar que todo estuviera en orden. Con un esfuerzo sobrehumano, me alejé silenciosamente de la puerta y regresé por el pasillo hacia el jardín donde se suponía que estaba admirando mis orquídeas premiadas. Cada paso era una batalla contra el impulso de confrontarlos inmediatamente, de gritar la traición a los 4 vientos. Pero 5 décadas administrando una de las haciendas más prósperas de Córdoba me habían enseñado que la impulsividad raramente trae buenos resultados. Al llegar al jardín, Rosario, mi empleada de confianza durante más de 30 años, notó inmediatamente mi palidez. «Doña Mercedes, ¿se siente mal?» Está blanca como la cal de las paredes. La miré fijamente, evaluando en segundos si podía confiar en ella. Rosario había sostenido mi mano durante el funeral de Ernesto. Había mecido a Federico en sus brazos cuando era un bebé. Conocía cada rincón de mi vida. «Rosario», susurré, «necesito que me ayudes, pero nadie debe saberlo. Absolutamente nadie». La gravedad en mi voz activó en ella una alerta inmediata. Sin hacer preguntas, me condujo a un banco de piedra parcialmente oculto por bugambilias florecidas. Me senté, respirando profundamente el aire perfumado del jardín, intentando calmar el temblor interior que amenazaba con consumirme. «Están envenenándome», declaré finalmente, con una voz tan baja que apenas viajó la distancia entre nosotras. Federico y Camila, los escuché planeándolo. El rostro de Rosario pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una indignación ardiente. Por un momento temí que marchara directamente a confrontarlos. La detuve con un gesto. «Necesito pruebas concretas, Rosario, y necesito entender qué hay detrás de esta prisa por verme muerta». Esa tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre las montañas cordobesas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, comenzamos a diseñar nuestro plan.
Cada té que Camila me preparara sería discretamente desechado y reemplazado. Cada medicamento sería guardado como evidencia. Cada movimiento sospechoso, documentado. Durante la cena, observé a mi hijo y su esposa con nuevos ojos. Federico, quien de niño lloraba cuando encontrábamos un pájaro herido en los campos, ahora discutía trivialidades con la mujer que planeaba mi muerte. Camila servía la comida con aquella sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Me preguntaba, ¿cuánto del guiso frente a mí contenía sustancias letales? ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Federico con fingida preocupación. Apenas has tocado tu comida. Solo estoy cansada, hijo, respondí, forzando una sonrisa débil. Últimamente no me siento del todo bien. Es la edad, Mercedes, intervino Camila con aquella condescendencia que ahora me resultaba insoportable. Deberías considerar reducir tus responsabilidades en la hacienda. Federico puede encargarse perfectamente. Miré a mi nuera directamente a los ojos, permitiéndome el pequeño placer de ver un atisbo de incomodidad en su expresión. Quizás tengas razón, Camila. Quizás sea hora de hacer algunos cambios importantes. Esa noche, encerrada en mi habitación con llave por primera vez en décadas, reexaminé mi vida como quien revisa un libro ya leído, buscando pistas pasadas por alto. ¿Cuándo comenzó todo? Cuando mi único hijo, sangre de mi sangre, decidió que mi tiempo en este mundo debía acortarse por conveniencia. Recordé a Federico de niño, corriendo por los campos de lavanda, al adolescente rebelde que desafiaba mi autoridad, pero se derretía con las historias de cómo su padre y yo construimos este patrimonio desde cero. Al joven que se casó apresuradamente con Camila, después de conocerla apenas 4 meses en aquella fiesta en Buenos Aires. Las señales habían estado allí, escondidas como serpientes entre flores, las deudas crecientes que intentaba ocultar, la ambición desmedida de Camila, las tensiones cuando mencionaba mis planes de donar parte de mis tierras para un proyecto comunitario, la desilusión en sus rostros cuando anuncié que planeaba vivir hasta los 100 años como mínimo para ver crecer a mis bisnietos. A mis 75 años había sobrevivido a la pobreza de mi infancia, a un matrimonio que comenzó como arreglo familiar y se transformó en amor profundo, a la muerte prematura de Ernesto, a dictaduras, crisis económicas y sequías que casi arruinan la hacienda. Había construido un legado respetado en toda la provincia. No permitiría que me arrebataran no solo mi vida, sino mi dignidad. Al amanecer, ya había tomado una decisión. No sería una víctima pasiva. No huiría despavorida dejando atrás todo lo que construí. Enfrentaría esta batalla con la misma determinación con que había enfrentado cada obstáculo en mi vida. Mi primer paso fue contactar discretamente a Manuel Figueroa, viejo amigo de Ernesto y ex detective de la policía de Córdoba. Necesitaba aliados confiables fuera del círculo familiar que ya consideraba comprometido. Rosario arregló el encuentro en la pequeña capilla a las afueras de la propiedad, donde supuestamente iba a cambiar las flores como cada miércoles. Cuando relaté a Manuel lo que había descubierto, su rostro experimentó una transformación similar a la de Rosario: incredulidad, horror, indignación. Pero su entrenamiento policial añadió algo más: una calma estratégica. Mercedes, esto es intento de homicidio, declaró finalmente. Debemos acudir a las autoridades inmediatamente. Negué con la cabeza. Aún no, Manuel. Si hacemos eso ahora, habrá un escándalo momentáneo y luego todo quedará en nada. Conozco cómo funcionan estas cosas. Federico contrataría a los mejores abogados, Camila interpretaría el papel de esposa devota malinterpretada, y yo quedaría como una anciana paranoica inventando conspiraciones. Entonces, necesito pruebas irrefutables, Manuel, y necesito entender qué hay detrás de esto. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene que ver ese tal Enrique Barrientos? Hay algo más aquí que simple impaciencia por heredar. Mientras regresaba a la casa por el sendero de olivos centenarios, sentía una extraña calma. El miedo inicial se había transformado en resolución. Observé la imponente estructura de la hacienda Los Aromos, recortada contra el cielo azul intenso de Córdoba, sus muros de adobe y piedra que habían resistido el paso del tiempo como yo resistiría esta traición. En las semanas siguientes, tejí cuidadosamente mi red, cada movimiento calculado, cada reacción medida.
Fingí deterioro gradual para que creyeran que su plan funcionaba. Me mostraba ocasionalmente confundida, olvidaba nombres a propósito, tropezaba ligeramente al caminar. La satisfacción apenas disimulada en el rostro de Camila era la confirmación que necesitaba. Lo que ellos no sabían es que mientras me creían debilitándome, yo fortalecía mi posición, reunía aliados, recopilaba evidencias, descubría secretos. La cacería había comenzado, pero no era yo la presa. Mis depredadores pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a esta anciana que debería morir pronto. Durante las semanas siguientes, observé con ojos nuevos cada detalle en mi hogar, las tazas de té que Camila insistía en prepararme personalmente, las vitaminas especiales que Federico decía haber consultado con un médico que nunca conocí, los mareos y debilidad que sentía, que ellos rápidamente atribuían a la edad. Con la ayuda de Rosario, mi fiel empleada de más de 30 años, comencé a recolectar pruebas. En lugar de tomar los tés y medicamentos, los guardábamos en frascos que escondíamos en un compartimento secreto de mi armario. Instalé pequeñas cámaras y grabadoras en puntos estratégicos de la hacienda, tecnología que mi nieta Sofía me enseñó a usar para sentirme más segura viviendo sola, según le dije. Lo que descubrí fue devastador. No solo planeaban envenenarme gradualmente, sino que habían falsificado mi firma en varios documentos, habían comenzado a vender discretamente algunas de mis propiedades menores y mantenían reuniones secretas con un hombre llamado Enrique Barrientos, a quien yo conocía como un empresario de dudosa reputación interesado en mis tierras. Mi primera tarea fue asegurar mi salud. Gracias al consejo de Manuel, contacté discretamente a la doctora Jimena Gallardo, una toxicóloga respetada que atendía en el Hospital Universitario de Córdoba. Para evitar sospechas, Rosario concertó una cita bajo su propio nombre en una clínica privada a las afueras de la ciudad. «Esto es extremadamente serio, doña Mercedes», pronunció la doctora Gallardo después de examinar las muestras de té y medicamentos que habíamos recolectado. Su rostro reflejaba la gravedad profesional de quien ha visto demasiadas tragedias humanas. Contienen cantidades significativas de arsénico, combinado con un compuesto neurotóxico menos común. La dosis individual no es letal, pero la acumulación sistemática causaría un deterioro neurológico progresivo que fácilmente podría confundirse con demencia senil o una serie de accidentes cerebrovasculares menores. ¿Y ya hay daño permanente en mi organismo?, pregunté, manteniendo la compostura aunque por dentro temblaba ante la confirmación científica de lo que ya sabía. Afortunadamente, no ha pasado suficiente tiempo. Comenzaremos inmediatamente un tratamiento quelante para eliminar los metales pesados de su sistema. Jimena me miró directamente a los ojos. Pero doña Mercedes, debe entender que mientras continúe viviendo bajo el mismo techo que estas personas, su vida corre peligro constante. Lo sé perfectamente, doctora, pero no abandonaré mi hogar. No les daré esa satisfacción. Mi determinación pareció impresionarla. Preparó un régimen de medicamentos que Rosario se encargó de obtener en farmacias de localidades vecinas, pagando en efectivo para no dejar rastro. Desarrollamos un sistema para que yo aparentara tomar lo que Camila me daba, mientras en realidad consumía antídotos y protectores hepáticos. Paralelamente, Manuel inició una investigación discreta sobre las actividades financieras de Federico. Los resultados confirmaron mis peores temores. «Tu hijo está prácticamente en bancarrota», me explicó Manuel una tarde, mientras supuestamente me acompañaba a visitar la tumba de Ernesto en el cementerio familiar. Ha acumulado deudas de juego extraordinarias en casinos de Buenos Aires y Santiago. Además, ha invertido cantidades considerables en proyectos especulativos que fracasaron estrepitosamente. Los acreedores están presionando y algunos no son precisamente del tipo que aceptan excusas. El cielo encapotado sobre el pequeño camposanto familiar reflejaba mi estado de ánimo. Deposité un ramo de calas blancas sobre la lápida de mármol de Ernesto. «¿Qué opinarías de tu hijo ahora, querido?», pensé con amargura. «¿Y Enrique Barrientos?», pregunté a Manuel. «¿Qué papel juega en todo esto?». «Eso es lo más intrigante, Mercedes. Barrientos ha contratado discretamente a un equipo de geólogos extranjeros que han estado realizando estudios en terrenos cercanos a tu hacienda. Mis contactos en el Ministerio de Minería dicen que están buscando litio.
¿Litio? ¿El mineral para baterías? Exactamente. Argentina ya es uno de los mayores productores mundiales, principalmente en el norte, en las salinas. Pero aparentemente han descubierto nuevos métodos para extraerlo de otros tipos de suelo. Si hay un depósito importante bajo tu propiedad, no necesitaba terminar la frase. La codicia detrás de todo resultaba ahora cristalina. No era solo impaciencia por heredar una hacienda productiva. Era la desesperación por controlar un potencial tesoro moderno antes de que yo descubriera su valor y modificara mis planes testamentarios. El siguiente paso fue establecer comunicación segura con Sofía, mi nieta de 23 años, que estudiaba farmacia en la Universidad Nacional. A diferencia de su padre, Sofía había heredado mi pragmatismo y la bondad genuina de Ernesto. Dudé inicialmente en involucrarla, temiendo exponerla al horror familiar que se desenvolvía, pero necesitaba su conocimiento técnico y, más importante aún, necesitaba un familiar en quien confiar completamente. La reacción de Sofía cuando le revelé la situación durante un encuentro secreto en la casa de una antigua amiga mía fue desgarradora. La vi pasar por todas las fases del duelo en minutos: negación, ira, negociación, depresión, hasta llegar a una aceptación cargada de determinación. «Esto explica tantas cosas, abuela», dijo finalmente, secándose las lágrimas con rabia. «Papá hemos estado actuando extraño por meses. Y Camila, siempre sentí que había algo falso en ella, pero jamás imaginé que llegaría a esto. Necesito tu ayuda, Sophie, pero no quiero ponerte en una posición imposible con tu padre». Ella tomó mis manos entre las suyas, con la firmeza de juventud mezclada con una madurez prematura. «Mi padre tomó su decisión, abuela, y yo tomo la mía ahora. Estoy contigo». Gracias a Sofía, nuestro arsenal defensivo se expandió. Instalamos discretamente cámaras miniatura en áreas clave de la casa: mi dormitorio, la cocina donde Camila preparaba mis tés, el despacho donde Federico mantenía sus documentos. También obtuvo medicamentos específicos que me ayudarían a mantener la apariencia de deterioro gradual sin sufrir daños reales. «Lo crucial es que crean que su plan funciona», explicó Sofía, mientras me instruía sobre cómo simular síntomas neurológicos leves. «Necesitamos que bajen la guardia». Mientras tanto, Alejandro Herrera, mi abogado de confianza desde hacía décadas, revisó meticulosamente mi situación legal. Descubrió varios documentos con mi firma falsificada, incluyendo poderes notariales y contratos preliminares de venta de parcelas periféricas de la hacienda. Con las pruebas que estamos recopilando podrían enfrentar cargos por fraude, falsificación, intento de homicidio y conspiración, me explicó Alejandro en su oficina, donde acudí con el pretexto de actualizar mi testamento. «Pero debemos ser extremadamente cuidadosos con la cadena de custodia de las evidencias. Todo debe ser impecable para que no haya posibilidad de desestimación por tecnicismos». La investigación de Manuel sobre Enrique Barrientos revelaba un panorama cada vez más turbio. No solo era un empresario con conexiones cuestionables, sino que tenía antecedentes por fraude corporativo en Chile y había estado involucrado en disputas territoriales con comunidades indígenas en el norte argentino. Sus proyectos mineros dejaban un rastro de contaminación y promesas incumplidas. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones obtenidas de mi despacho, encontré algo que me heló la sangre aún más que el plan de envenenamiento. Camila y Enrique, solos en la habitación, compartiendo no solo estrategias de negocio, sino también intimidades que confirmaban una relación que iba más allá de lo profesional. «Una vez que la vieja esté fuera del camino y tengamos el control total, nos ocuparemos de Federico», declaraba Enrique, mientras acariciaba el rostro de mi nuera con familiaridad escalofriante. «Su afición a la bebida y la conducción temeraria harán el resto. Un trágico accidente, una viuda desconsolada heredera de una fortuna inesperada, la traición dentro de la traición, me dejó momentáneamente sin aliento. Federico, mi hijo, estaba siendo utilizado como peón en un juego más complejo y siniestro. A pesar de su imperdonable participación en los planes contra mí, una chispa del amor maternal que alguna vez sentí se reavivó brevemente. ¿Debería advertirle? La respuesta llegó con otra grabación, esta vez de una conversación entre Federico y Camila en su dormitorio, donde la privacidad aparente los hacía hablar con mayor franqueza. «¿Estás seguro de que no sospechas nada?»,
Preguntaba Camila mientras se aplicaba cremas costosas que yo había pagado sin saberlo. Mi madre está demasiado ocupada jugando a la hacendada filántropa para notar cualquier cosa, respondió Federico con desdén. Siempre fue así, más preocupada por su imagen pública y sus causas sociales que por entender lo que sucedía bajo su propio techo. Los análisis de sangre que le hicieron la semana pasada muestran niveles elevados de ciertos marcadores, pero el médico lo atribuye a su edad, continuó. Un par de meses más y tendremos el control total. Enrique dice que los inversionistas canadienses están dispuestos a pagar fortunas por los derechos de exploración. Y tu hija, Sofía, no sospechará nada cuando su abuela comience a deteriorarse más rápidamente. La respuesta de Federico me confirmó que mi decisión de no advertirle sobre Camila y Enrique era correcta. Sofía está demasiado ocupada con sus estudios y sus causas ambientalistas. Además, ya tengo preparada la explicación médica completa. Una forma agresiva de demencia vascular, con antecedentes en la familia de mi madre. Cuando quiera investigar, será demasiado tarde. Con cada nueva evidencia recopilada, el círculo se cerraba más estrechamente alrededor de los conspiradores. Pero yo necesitaba un plan definitivo, una trampa perfecta, que no solo expusiera sus crímenes, sino que garantizara justicia completa. La oportunidad surgió inesperadamente durante una cena familiar. Camila, quizás envalentonada por la aparente efectividad de su plan, sugirió organizar una celebración por mi próximo cumpleaños. 75 años no se cumplen todos los días, Mercedes, dijo con falsa dulzura mientras servía el postre. Mereces una fiesta especial, con todos tus amigos y familiares. Podríamos hacerla en el restaurante El Patio Colonial. Siempre te ha encantado ese lugar. Noté el intercambio de miradas entre ella y Federico. Un escenario público, testigos respetables, una ocasión festiva, el contexto perfecto para un trágico desenlace que parecería natural. Es una idea maravillosa, respondí fingiendo emoción. Me encantaría reunir a todos los que han sido importantes en mi vida. Podríamos hacerlo el día exacto de mi cumpleaños, dentro de 3 semanas. Por supuesto, mamá. Nos encargaremos de todo. Tú solo preocúpate por disfrutar. Esa misma noche, reuní a mi pequeño grupo de aliados en la capilla familiar, bajo el pretexto de un rosario por el aniversario luctuoso de una tía. Rosario, Manuel, Jimena, Sofía y Alejandro escucharon atentamente mientras exponía mi plan. La fiesta de cumpleaños será nuestra trampa, expliqué. Ellos planearán un golpe definitivo, probablemente durante el brindis principal. Nosotros estaremos preparados. Durante los días siguientes, cada uno asumió responsabilidades específicas. Manuel contactó a 2 ex colegas de confianza que se infiltrarían como camareros. Jimena preparó un antídoto preventivo que tomaría antes del evento y analizó los posibles venenos que podrían usar para la dosis final. Alejandro preparó documentos legales para actuar inmediatamente. Sofía, con su conocimiento farmacéutico, sugirió una estrategia brillante. No solo debemos evitar el envenenamiento, abuela, sino crear un escenario donde se expongan completamente, explicó. Si solo prevenimos el ataque, podrán negarlo todo. Necesitamos que actúen y sean atrapados en el acto. Mi nieta propuso preparar un compuesto especial que podríamos intercambiar con el veneno destinado a mí. No sería letal, pero produciría síntomas dramáticos y temporales que simularían un envenenamiento grave. El objetivo: provocar pánico y confesiones precipitadas. La estrategia requería precisión quirúrgica. Yo debía mantener mi acto de deterioro gradual, parecer suficientemente vulnerable para que confiaran en el éxito de su plan final. Simultáneamente, necesitábamos identificar exactamente cómo planeaban administrar la dosis letal. Una semana antes de la fiesta, la respuesta llegó a través de las cámaras ocultas. Federico y Camila discutían los detalles finales en el invernadero, creyéndose a salvo de oídos indiscretos. La copa para el brindis principal debe estar marcada sutilmente, explicaba Federico. Hablaré con el maître personalmente. Le diré que es una tradición familiar, que mi madre reciba una copa especial con un pequeño grabado. ¿Y el producto?, preguntó Camila. Enrique lo proporcionará el mismo día. Dice que es imposible detectarlo en autopsia estándar y simula perfectamente un ataque cardíaco fulminante. Incluso si sospechan, para cuando ordenen toxicología avanzada,
el compuesto se habrá degradado completamente. ¿Y los invitados? ¿No resultará sospechoso que colapse repentinamente durante su propia fiesta? La respuesta de mi hijo me provocó una punzada de dolor que creía haber superado. Tengo semanas preparando el terreno. Todos saben que su salud se ha deteriorado notablemente. El médico familiar está convencido de que sufre episodios isquémicos transitorios. Será triste, pero no inesperado. La gran matriarca que parte rodeada de sus seres queridos tras una vida plena. La frialdad calculada me recordó que el niño que alguna vez acuné ya no existía. En su lugar, quedaba un extraño dispuesto a cometer parricidio por codicia. Cualquier duda que pudiera haber albergado sobre la necesidad de justicia completa se desvaneció en ese instante. Los días previos a mi cumpleaños transcurrieron con una tensión apenas disimulada bajo la aparente normalidad. Joss interpretaba mi papel a la perfección, mostraba confusión ocasional, tropezaba ligeramente al caminar, olvidaba nombres de invitados confirmados. Cada señal de aparente deterioro era registrada con satisfacción, apenas disimulada por Camila y Federico. La víspera de la celebración, mientras Sofía aparentemente me ayudaba a elegir un vestido apropiado, una excusa para nuestra reunión privada, repasamos cada detalle del contraataque. ¿Estás completamente segura de esto, abuela?, preguntó, la preocupación genuina reflejada en sus ojos tan similares a los míos. Aún podríamos denunciarlos directamente a las autoridades con las pruebas que tenemos. Acaricié su rostro, agradecida por tener al menos una heredera digna de mi sangre. Estoy segura, Sophie. No busco solo justicia legal, sino poética. Quiero que experimenten el peso completo de sus acciones, que enfrenten públicamente la verdad de quiénes son y lo que estuvieron dispuestos a hacer. Cuando finalmente llegó el día de mi cumpleaños, me vestí con deliberada elegancia. Escogí un vestido azul cobalto que Ernesto siempre había amado, perlas que habían pertenecido a mi madre, y un broche de plata antigua que simbolizaba protección según creencias indígenas locales. Si iba a enfrentar mi propia ejecución orquestada, lo haría con la dignidad intacta. Federico y Camila pasaron a recogerme en una limusina contratada especialmente para la ocasión. Sus atenciones excesivas, sus cumplidos ensayados, sus miradas cómplices cuando creían que no observaba, todo confirmaba que la trampa estaba lista. «Te ves espléndida, mamá», dijo Federico mientras me ayudaba a centrar al vehículo. «Será una noche inolvidable». «Sin duda lo será, hijo», respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa enigmática, de esas que marcan un antes y un después. El restaurante El Patio Colonial brillaba con luces y arreglos florales cuando arribamos. Un salón privado había sido decorado con orquídeas blancas y fotografías ampliadas de momentos significativos de mi vida. El detallismo en la fachada de celebración resultaba casi obsceno considerando el verdadero propósito del evento. Mientras saludaba a los invitados, amigos de décadas, vecinos hacendados, antiguos socios comerciales, identifiqué discretamente a nuestros aliados estratégicamente ubicados. Manuel, como un comensal más en una mesa cercana, sus ex colegas infiltrados como personal del restaurante. Jimena aparentando ser simplemente una invitada más, una antigua amiga, presentada vagamente. Alejandro con su maletín de documentos legales disimulado como un regalo voluminoso. Y entonces lo vi, Enrique Barrientos haciendo una entrada casual, saludando efusivamente a Federico como si fuera un encuentro imprevisto. La presencia del tercer conspirador completaba el escenario. La trampa estaba lista para cerrarse. La fiesta en el patio colonial transcurría con la falsa perfección de una obra teatral bien ensayada. Los meseros circulaban con bandejas de canapés exquisitos y copas de champagne. La orquesta de cuerdas interpretaba piezas clásicas que siempre habían sido mis favoritas. Las conversaciones fluían entre los invitados mientras yo, sentada en la mesa principal como invitada de honor, observaba cada movimiento con la agudeza de quien sabe que está rodeada de depredadores. Noté cómo Enrique Barrientos se acercaba discretamente a Federico, susurrando algo que provocó un intercambio de miradas hacia mi dirección. Camila, resplandeciente en un vestido rojo intenso que contrastaba dramáticamente con el luto que pronto fingiría, controlaba obsesivamente su reloj de pulsera, la coreografía del crimen desplegándose ante mis ojos experimentados. «¿Te estás divirtiendo, abuela?»,
La voz de Sofía me devolvió al momento presente. Mi nieta, ataviada con un vestido azul cielo, representaba la única luz genuina en este escenario de falsedades. Más de lo que imaginas, querida, respondí con una sonrisa cómplice. Mientras Sofía permanecía a mi lado como escudo protector, repasé mentalmente el camino que habíamos recorrido para llegar hasta aquí. Las semanas de investigación meticulosa, las pruebas acumuladas, los aliados reclutados, cada pieza del contragolpe que estaba a punto de ejecutar. La primera confirmación irrefutable del complot había llegado 3 semanas después de aquella conversación telefónica que accidentalmente escuché. Manuel Figueroa había logrado instalar discretamente un dispositivo de grabación en el vehículo de Federico, capturando una conversación reveladora entre él y Enrique durante un viaje a la capital provincial. La operación minera podría generar ganancias superiores a $20 millones anuales, explicaba Enrique. Los inversores canadienses están ansiosos, pero necesitan garantías de que tendremos control absoluto sobre el terreno. Mi madre no debe enterarse del valor real de sus tierras, había respondido Federico. Ya mostró interés en donar parte de la hacienda para proyectos comunitarios. Si descubre lo del litio, todo podría complicarse. Por eso la necesitamos fuera del tablero cuanto antes. ¿Cómo va el proceso? Más lento de lo previsto. Tiene una constitución sorprendentemente fuerte para su edad, pero Camila está aumentando gradualmente las dosis. Los síntomas ya son notables: confusión ocasional, debilidad, pequeños lapsos de memoria. No podemos esperar indefinidamente. Los inversores tienen un límite temporal. Si no cerramos antes de fin de año, buscarán otras oportunidades. Lo sé perfectamente. Estamos acelerando el proceso. Al escuchar la grabación que Manuel me entregó, sentí una mezcla de devastación y claridad. No era solo la codicia familiar actuando, sino un plan elaborado vinculado a intereses corporativos internacionales. Mi vida valía menos que un depósito mineral bajo las tierras que habían sido el hogar de 3 generaciones de mi familia. La doctora Ximena Gallardo había sido crucial para entender la verdadera naturaleza del peligro que enfrentaba. Sus análisis toxicológicos de las muestras de té, medicamentos y hasta cremas corporales que Camila me proporcionaba revelaron un cóctel letal diseñado para simular deterioro natural. Es un método sofisticado, doña Mercedes, me había explicado en la discreción de su laboratorio privado. Combinan pequeñas dosis de compuestos neurotóxicos con sustancias que alteran la coagulación sanguínea. El objetivo parece ser provocar una serie de pequeños eventos cerebrovasculares que parezcan naturales en una persona de su edad, culminando eventualmente en un episodio mayor que resultaría fatal. ¿Y tienen cura los daños ya causados?, había preguntado, manteniendo la compostura aunque por dentro temblaba de indignación. Afortunadamente intervenimos a tiempo. El tratamiento quelante está eliminando los metales pesados de su sistema y los protectores neurológicos están contrarrestando los efectos de los neurotóxicos. Su estado físico real es sorprendentemente bueno considerando lo que ha estado ingiriendo. Era cierto. A pesar del acto de fragilidad creciente que interpretaba para engañar a mis victimarios, me sentía más fuerte que en años. La adrenalina de la batalla inminente, la determinación de hacer justicia, me proporcionaban una energía que desafiaba las expectativas sobre una septuagenaria. Mientras la orquesta cambiaba a un tango melancólico, recordé otro momento decisivo en nuestra preparación: el descubrimiento de Alejandro Herrera sobre la verdadera situación financiera de Federico. Ha hipotecado secretamente sus propiedades personales, me había informado en la discreción de su despacho. Tiene deudas con 3 casinos de Buenos Aires bajo nombres falsos. Ha solicitado préstamos a entidades financieras de dudosa reputación. Y lo más alarmante, ha iniciado trámites para vender parcelas periféricas de la hacienda Los Aromos utilizando poderes notariales falsificados. ¿Cuánto debe exactamente? Según mis cálculos, aproximadamente $2 millones. Una cantidad que no podría pagar ni vendiendo todas sus posesiones legítimas. ¿Y estas deudas explican su desesperación por acelerar mi partida? Parcialmente. Pero hay algo más, Mercedes. He investigado a Enrique Barrientos más a fondo. No solo tiene antecedentes por fraude corporativo en Chile, también estuvo involucrado en un escándalo de sobornos a funcionarios públicos
para conseguir concesiones mineras en territorios protegidos. Fue absuelto por tecnicismos, pero la evidencia era contundente. Alejandro había continuado explicando cómo Barrientos representaba a un consorcio canadiense-chino que buscaba expandir su control sobre yacimientos de litio en Sudamérica. Los estudios geológicos preliminares sugerían que bajo mi hacienda podría existir un depósito significativo de este mineral esencial para baterías y tecnología moderna. El valor potencial supera varias veces el de la hacienda como propiedad agrícola, había concluido Alejandro. Si los estudios son correctos, estamos hablando de cientos de millones. El descubrimiento explicaba perfectamente la premura, la desesperación incluso, por eliminarme del panorama. No era solo impaciencia por una herencia tradicional, sino una carrera contra el tiempo para controlar un recurso estratégico, antes de que yo descubriera su existencia y modificara mis planes testamentarios. La confirmación final de la conspiración llegó de la manera más dolorosa posible, a través de mi nieta Sofía, utilizando sus conocimientos de farmacia y su acceso natural a la casa familiar. Había instalado discretamente una cámara en el estudio privado de Federico. Lo que capturó fue una reunión entre los 3 conspiradores que no dejaba lugar a dudas. La celebración de cumpleaños es la oportunidad perfecta, decía Camila mientras servía copas de vino para los 3. Un contexto público pero controlado. Testigos respetables que confirmarán que simplemente sufrió un colapso durante la fiesta, la culminación natural del deterioro que todos han notado. El producto está listo, había añadido Enrique, extrayendo un pequeño frasco de su maletín. Incoloro, insípido, indetectable con métodos estándar. Actúa en aproximadamente 20 minutos, simulando perfectamente un infarto fulminante. Para cuando llegue la ambulancia, será demasiado tarde. ¿Y el testamento?, preguntó Federico, evidenciando sus prioridades. Todo en orden, respondió Camila con una sonrisa que helaba la sangre. Tu madre firmó el nuevo documento la semana pasada, aunque probablemente no recuerde exactamente qué firmó dada su confusión reciente. La hacienda pasará íntegramente a ti, con poderes administrativos compartidos conmigo como tu esposa. Lo que vino después confirmó la traición dentro de la traición que ya sospechábamos. Cuando Federico salió momentáneamente para atender una llamada, Enrique y Camila intercambiaron miradas y caricias que evidenciaban una relación íntima. Una vez que tengamos control total y cerremos el acuerdo con los canadienses, nos ocuparemos de nuestro pequeño problema restante, había murmurado Enrique mientras besaba el cuello de mi nuera. Un trágico accidente automovilístico. Federico siempre conduce imprudentemente después de beber. Y entonces podré dejar de pretender que soporto esta vida pueblerina, respondió Camila. Buenos Aires, Nueva York, París. Finalmente tendré la vida que merezco. Sofía había llorado desconsoladamente al mostrarme la grabación. Jamás imaginé tanta maldad, abuela. Mi propio padre y esa mujer, planeando no solo tu muerte, sino... La había abrazado con fuerza, encontrando extrañamente que ahora era yo quien consolaba a otros por mi propia tragedia familiar. La maldad siempre existe, Sophie, pero también la justicia, y nosotras nos aseguraremos de que prevalezca. Un repentino movimiento en la fiesta me devolvió al presente. Federico se dirigía al centro del salón, copa en mano. Era el momento del brindis, la señal que habíamos anticipado como el instante del ataque final. Queridos amigos y familiares, comenzó con voz emocionada que solo yo sabía falsa. Nos hemos reunido para celebrar 75 años de una vida extraordinaria. Mi madre, Mercedes Orellana, no solo construyó un patrimonio respetado en toda la provincia, sino que ha sido un pilar de valores, determinación y amor incondicional para todos nosotros. Mientras continuaba su discurso ensayado, observé cómo uno de los camareros, no parte de nuestro equipo, se acercaba con una bandeja de copas de champán. Una de ellas, apenas perceptiblemente distinta por un minúsculo grabado en la base, fue colocada directamente frente a mí. Por tanto, les pido que se unan a mí en este brindis por mi madre. Federico elevó su copa, y todos los invitados lo imitaron. Por Mercedes, por muchos años más de sabiduría y amor. Tomé la copa marcada, fingiendo no notar nada extraño. A mi lado, Sofía tensó ligeramente su postura, preparándose para la siguiente fase. Acerqué el cristal a mis labios
simulando un pequeño sorbo mientras secretamente activaba el mecanismo que habíamos preparado. Un intercambio imperceptible para ojos no entrenados. Los minutos siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Conversaciones, risas, música, pero yo contaba mentalmente, anticipando el momento exacto en que el drama comenzaría a desenvolverse. Fue Enrique Barrientos quien primero notó algo extraño. Su mano derecha comenzó a temblar incontrolablemente, derramando parte de su bebida. Su rostro, normalmente bronceado, adquirió una palidez alarmante. Intentó levantarse, quizás buscando el baño, pero sus piernas cedieron bajo su peso. «Enrique, ¿qué sucede?». La voz de Camila sonaba genuinamente alarmada. Este giro no estaba en su guión. «Neno, no puedo respirar bien», balbuceó él, aflojándose desesperadamente la corbata. «Mi pecho me quema». El caos comenzó a desplegarse exactamente como habíamos previsto. Invitados alarmados, llamadas desesperadas pidiendo un médico. Camila miraba alternativamente a Enrique convulsionándose y a mí, aún sentada tranquilamente, con confusión creciente. Federico se abrió paso entre los invitados, arrodillándose junto a su socio caído. «¿Qué demonios está pasando? Enrique». Fue entonces cuando me levanté, con una firmeza y claridad que sorprendió visiblemente a quienes esperaban ver a una anciana confusa y debilitada. Mi voz resonó por encima del barullo, silenciando gradualmente la sala. «Lo que están presenciando, señoras y señores, es el efecto del veneno que estaba destinado a mí». Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. Federico y Camila me miraban con ojos desorbitados, comprendiendo lentamente que su elaborada trampa se había convertido en su propia condena. «Afortunadamente no es letal», continué mientras Manuel y sus ex colegas se posicionaban estratégicamente cerca de los conspiradores. «Simplemente produce síntomas dramáticos y temporales. El señor Barrientos se recuperará completamente en aproximadamente una hora, tiempo suficiente para que las autoridades correspondientes lleguen y podamos discutir ciertos asuntos pendientes». «Mamá, no entiendo qué estás diciendo», intentó Federico, adoptando una expresión de preocupación confundida. «¿Te sientes bien?». «Quizás la emoción del momento». «Me siento perfectamente, hijo. Mejor que en años, de hecho. El tratamiento quelante que la doctora Gallardo diseñó ha eliminado efectivamente todo el arsénico y demás toxinas que tú y tu esposa han estado administrándome durante meses». Los murmullos horrorizados de los invitados crecieron en volumen. Camila, siempre rápida para adaptarse, intentó salvarse. «Mercedes está confundida. Su condición ha empeorado en las últimas semanas. Delirios paranoides. El médico nos advirtió sobre esto». «¿Te refieres al médico que nunca conocí pero supuestamente recetó estas vitaminas especiales?» Extraje de mi bolso un pequeño frasco, las mismas que contienen combinaciones de neurotóxicos según los análisis de laboratorio certificados que tenemos aquí. Manuel dio un paso adelante, mostrando discretamente su antigua identificación policial. «Señores Orellana, les sugiero que no intenten abandonar el establecimiento. Hay oficiales en todas las salidas y la policía provincial está en camino». Lo que siguió fue el colapso completo de la fachada criminal. Camila, viendo que Enrique continuaba convulsionando dramáticamente en el suelo, perdió completamente el control. «Esto es culpa tuya», gritó a Federico. «Tu madre siempre fue más astuta. Te dije que debíamos ser más directos, no este envenenamiento gradual que te daba tiempo para dudar». Federico, pálido como la cera, intentó silenciarla. «Camila, por Dios, cállate». «No me callaré. No iré a prisión por tu incompetencia». Se volvió hacia mí, toda pretensión abandonada. «Debiste morir cuando comenzamos a envenenarte. Ese maldito té de hierbas especiales debió funcionar». Sus palabras resonaron por la sala horrorizada. Sofía, quien hasta ese momento había permanecido a mi lado en silencio, dio un paso adelante enfrentando a su padre. «¿Cómo pudiste, papá? Tu propia madre. Por dinero, por tierras». Federico parecía haber envejecido décadas en minutos. Se desplomó en una silla, toda resistencia abandonándolo. «¿No entiendes de qué, Sofía? Las deudas, los préstamos, ellos iban a hacer qué», interrumpió Manuel, quien ahora tomaba notas detalladas. «¿Quiénes son ellos?». Y así comenzó el desentrañamiento completo de la conspiración.
Mientras esperábamos la llegada de las autoridades oficiales, en la elegante sala del restaurante El Patio Colonial, que había sido decorada para mi celebración, presenciamos confesiones que mezclaban avaricia, desesperación y traición en proporciones iguales. Alejandro, mi abogado, extrajo documentos de su maletín y comenzó a explicar a los invitados, ahora testigos, la magnitud del fraude que había sido descubierto. Mostró los poderes falsificados, los contratos preliminares de venta, las transferencias sospechosas. La doctora Jimena Gallardo presentó informes médicos detallados que mostraban los niveles de sustancias tóxicas encontradas en mi organismo y en las muestras que habíamos recolectado durante semanas. Y finalmente, la evidencia más condenatoria. Sofía reprodujo en su tablet las grabaciones de conversaciones entre los 3 conspiradores, planeando no solo mi muerte, sino el posterior accidente de Federico. El rostro de mi hijo al escuchar cómo su esposa y su socio discutían fríamente su eliminación una vez que yo estuviera fuera del camino, fue una imagen que, a pesar de todo, me provocó una punzada de compasión maternal. La traición dentro de la traición completaba el círculo de destrucción que la codicia había iniciado. Para cuando los oficiales de policía entraron al salón, no encontraron resistencia alguna. Camila lloraba histéricamente, alternando entre acusaciones hacia Federico y Enrique, quien continuaba experimentando los efectos dramáticos pero inofensivos del compuesto que Sofía había preparado. Federico permanecía sentado en silencio absoluto, derrotado más allá de cualquier defensa. Y Enrique, una vez capaz de hablar nuevamente, comenzó inmediatamente a negociar, ofreciendo delatar a sus cómplices a cambio de consideraciones en su propia sentencia. Mientras observaba cómo esposaban a quienes habían planeado tan meticulosamente mi muerte, no sentí la satisfacción vengativa que quizás algunos esperarían. Lo que experimenté fue una extraña mezcla de alivio, tristeza profunda y, sorprendentemente, un renovado sentido de propósito. Había sobrevivido no solo al veneno literal que intentaron administrarme, sino al veneno metafórico de la traición familiar más íntima posible, y en el proceso había descubierto una fortaleza interior que desafiaba todas las expectativas sobre una mujer de mi edad. Los invitados, recuperándose gradualmente del shock, comenzaron a acercarse. Algunos ofrecían palabras de apoyo, otros simplemente apretaban mi mano en silencio solidario. La noticia se esparcía rápidamente por el restaurante y más allá. Sofía permanecía a mi lado, su mano firmemente entrelazada con la mía. ¿Estás bien, abuela? Miré a mi alrededor, a la decoración elegante que había sido concebida como telón de fondo para mi muerte y se había convertido en escenario de mi renacimiento, a los rostros asombrados que me observaban con una mezcla de horror por lo que casi sucede y admiración por cómo lo había enfrentado. Estoy más que bien, Sophie, respondí con una calma que surgía de las profundidades de mi ser. Estoy libre y tenemos mucho trabajo por hacer, porque la verdadera justicia, comprendí en ese momento, no terminaría con arrestos y juicios, continuaría con la transformación del legado que intentaron arrebatarme. Las tierras que codiciaron por su valor mineral ahora servirían para propósitos que jamás imaginaron. La noche que planearon como mi final se había convertido en mi verdadero comienzo. Las semanas que siguieron al dramático arresto en el Patio Colonial fueron un torbellino de declaraciones, pruebas forenses y revelaciones que sacudieron a toda la provincia de Córdoba. Mi nombre aparecía en los periódicos locales y hasta en noticieros nacionales, describiendo cómo una astuta septuagenaria había desmantelado una conspiración para asesinarla y apoderarse de valiosos yacimientos minerales. Pero mientras la justicia seguía su curso formal, yo enfrentaba la ardua tarea de reconstruir no solo mi vida, sino mi comprensión del mundo y de mi propia familia. Cada mañana al despertar en la hacienda Los Aromos, los recuerdos de aquella noche regresaban con nitidez dolorosa. La expresión de Federico cuando escuchó las grabaciones que revelaban cómo su esposa planeaba eliminarlo después. El rostro desencajado de Camila, cuando comprendió que la trampa se había volteado contra ellos. La vergüenza colectiva de los invitados que habían presenciado la desintegración completa de los lazos familiares que creían inquebrantables.
¿Cómo estás realmente, abuela?, me preguntó Sofía durante uno de nuestros desayunos en la galería que daba al jardín de jacarandás. El cielo cordobés desplegaba su característico azul intenso, contrastando con la pesadez que aún sentíamos. Sobreviviendo como siempre lo he hecho, respondí, untando mermelada casera sobre una tostada. Pero ahora necesitamos hacer más que simplemente sobrevivir. Tenemos que transformar esta tragedia en algo significativo. La primera decisión difícil llegó apenas 3 días después de los arrestos. El juez a cargo del caso solicitó mi presencia para una declaración ampliada en los tribunales provinciales. Federico había pedido verme antes del inicio formal del proceso. No estás obligada a concederle esa entrevista, me advirtió Manuel mientras conducía hacia la ciudad. Nadie te culparía por negarte después de lo que intentó hacerte. Lo sé perfectamente, respondí, observando el paisaje familiar que desfilaba por la ventanilla, los campos de girasoles, los cerros bajos que anunciaban las sierras, las pequeñas capillas rurales que marcaban el camino. Pero necesito entender, Manuel, no para perdonar, sino para cerrar este capítulo completamente. El centro de detención provisional donde mantenían a Federico era un edificio gris e impersonal en las afueras de la ciudad. Después de registrarme y pasar por revisiones de seguridad, me condujeron a una sala de visitas austera, una mesa metálica fijada al suelo, 2 sillas igualmente aseguradas, un guardia discretamente posicionado en la esquina. Cuando trajeron a Federico, apenas reconocí al hombre que entró esposado y vestido con el uniforme gris de los detenidos. En solo una semana había envejecido décadas. Su rostro demacrado, ojos hundidos, hombros caídos, la viva imagen de la derrota absoluta. «Mamá», pronunció con voz quebrada cuando me vio. «No esperaba que vinieras. Pediste verme», respondí simplemente, manteniendo mi compostura, aunque por dentro una tormenta de emociones contradictorias amenazaba con desbordarme. Se sentó frente a mí, evitando inicialmente el contacto visual. Sus manos, aquellas manos que había sostenido cuando aprendía a caminar, ahora esposadas y nerviosas sobre la mesa metálica. «No sé por dónde empezar», admitió finalmente. «Por el principio sería apropiado. ¿Cuándo decidiste que mi muerte valía menos que tus deudas de juego?» La dureza de mi pregunta lo hizo encogerse visiblemente. No comenzó así. Todo se fue complicando gradualmente. Durante la siguiente hora, escuché la confesión completa de mi único hijo, cómo sus inversiones fallidas lo llevaron a préstamos cada vez más riesgosos, cómo conoció a Enrique Barrientos en un casino de Buenos Aires, donde apostaba cantidades que no podía permitirse perder, cómo Camila, a quien había conocido apenas 6 meses antes, lo convenció de que la única salida a sus problemas financieros era asegurar su herencia lo antes posible. Ella descubrió los estudios geológicos preliminares, explicó con voz monótona, como quien recita hechos sobre extraños. Un amigo suyo trabajaba en la Secretaría de Minería. Le mencionó que varias empresas internacionales estaban interesadas en terrenos de nuestra zona por posibles yacimientos de litio. Cuando confirmaron que la hacienda Los Aromos estaba sobre uno de los depósitos más prometedores, decidieron que yo representaba un obstáculo prescindible, completé su frase. Federico levantó la mirada por primera vez, sus ojos enrojecidos encontrando los míos. «Nunca quise que sufrieras, mamá». Por eso Camila sugirió el envenenamiento gradual. Dijo que sería como quedarse dormida lentamente, que era lo más humanitario. La palabra humanitario, aplicada a mi asesinato planeado, me provocó una risa seca e involuntaria. ¡Qué considerados! Sé que no hay perdón posible para lo que hice, continuó, lágrimas formándose en sus ojos. Solo quería que supieras que no fui yo quien ideó el plan inicial, pero soy culpable por aceptarlo, por permitirlo, por participar activamente. Y ahora he perdido todo, mi libertad, mi reputación, mi familia, y lo que más me duele, perdí tu amor para siempre. Lo miré fijamente, buscando en sus facciones algún rastro del niño que había criado, del joven en quien había depositado mis esperanzas. ¿Sabías lo de Camila y Enrique? ¿Que planeaban eliminarte después? El dolor que cruzó su rostro confirmó su ignorancia. No tenía idea. Cuando escuché esa grabación en el restaurante, fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Toda mi vida ha sido una cadena de malas decisiones, pero confiar en ella fue la peor.
Nos quedamos en silencio por varios minutos. No había consuelo que ofrecer, ni absolución que conceder. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. ¿Enfrentarás un juicio por intento de homicidio, conspiración, falsificación de documentos y fraude? Respondí con la claridad práctica que siempre me había caracterizado. Alejandro me dice que, dada tu confesión y cooperación, probablemente recibas entre 8 y 12 años. Asintió lentamente, como asimilando la realidad de su futuro tras las rejas. ¿Y Sofía? ¿Cómo está ella? Destrozada, como podrías imaginar. Pero es fuerte, mucho más de lo que crees. Terminará sus estudios y tiene planes para el futuro. Planes que no te incluyen por ahora. Otra pregunta flotaba en el aire. Una que Federico no se atrevía a formular directamente. Decidí responderla de todas formas. En cuanto a mí, seguiré viviendo en la hacienda, pero he modificado completamente mi testamento. La mayor parte de las tierras pasarán eventualmente a una fundación que estableceré para la preservación ambiental y el desarrollo sostenible de comunidades rurales. Sofía recibirá una porción significativa y administrará la fundación cuando yo ya no esté. Tú recibirás lo suficiente para vivir modestamente cuando salgas de prisión, ni un peso más. Federico bajó la cabeza, aceptando la justicia poética de mi decisión. Cuando nuestro tiempo terminó y los guardias vinieron a llevarlo, se detuvo brevemente. Siempre fuiste más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Lamento haber confundido esa fortaleza con obstinación y tu amor por la tierra con simple terquedad. Lo observé alejarse por el pasillo institucional, espaldas encorvadas y pasos arrastrados. El niño que había acunado en mis brazos, el joven que había heredado la sonrisa de su padre, el hombre que había intentado matarme por codicia. Todas esas versiones de Federico convivían en mi memoria, una superposición dolorosa que tendría que aprender a sobrellevar. Al salir del centro de detención, Manuel me esperaba reclinado contra su vehículo. ¿Conseguiste lo que buscabas?, preguntó con la franqueza que caracterizaba nuestra amistad. No exactamente, pero quizás obtuve lo que necesitaba. Los días siguientes estuvieron dedicados a reorganizar completamente mi vida y el futuro de la hacienda. El descubrimiento del yacimiento de litio bajo nuestras tierras había cambiado fundamentalmente el valor y propósito potencial de la propiedad que había sido mi hogar durante medio siglo. Alejandro organizó reuniones con especialistas en derechos mineros, abogados ambientales y representantes de comunidades indígenas locales cuyos ancestros habían habitado estas tierras mucho antes que los Orellana. Juntos, desarrollamos un plan que convertiría la tragedia familiar en una oportunidad de transformación regional. El modelo que propones es revolucionario para Argentina, comentó Alejandro mientras revisábamos los documentos preliminares en el despacho de la hacienda. Un fideicomiso mixto, donde la extracción mineral beneficie directamente a las comunidades locales, con protocolos estrictos de protección ambiental y reinversión social. Si estas tierras contienen riqueza mineral, esa riqueza debe beneficiar a más que solo una familia o una corporación extranjera, respondí, observando por la ventana los campos que ahora veía con nueva perspectiva. La codicia de Federico, Camila y Enrique me mostró lo peor de la naturaleza humana. Quiero que el resultado final muestre lo mejor. Mientras los aspectos legales se desarrollaban, enfrenté otro desafío inesperado: la atención mediática. Periodistas locales y nacionales solicitaban entrevistas, programas de televisión querían contar mi historia, productores cinematográficos insinuaban interés en los derechos. No necesito convertirme en un espectáculo, le dije firmemente a Manuel cuando me transmitió otra solicitud de entrevista. Lo que ocurrió fue una tragedia familiar, no entretenimiento público. Entiendo tu postura, Mercedes, respondió él con su característico pragmatismo, pero considera que tu experiencia podría ayudar a otros ancianos en situaciones similares. El abuso patrimonial contra personas mayores es más común de lo que imaginamos, solo que rara vez se enfrenta con tu determinación. Sus palabras resonaron profundamente. Quizás había un propósito mayor en compartir mi historia, no como un relato sensacionalista de traición familiar, sino como testimonio de resistencia y dignidad en la tercera edad. Acepté finalmente una única entrevista con una periodista respetada que se especializaba en temas sociales. Cuando llegó a la hacienda,
Me sorprendió su aproximación respetuosa y la profundidad de sus preguntas. Doña Mercedes, más allá de los detalles judiciales que ya son de conocimiento público, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a otras personas mayores que podrían estar enfrentando abusos familiares? Reflexioné brevemente antes de responder, consciente de la responsabilidad que cargaban mis palabras. Que la edad no disminuye nuestro valor ni nuestros derechos, que la sabiduría acumulada durante décadas es nuestra mejor defensa y que nunca es tarde para defenderse, para reinventarse, para transformar incluso las experiencias más dolorosas en algo significativo. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su perspectiva sobre la vejez? Ha reforzado mi convicción de que los años no son una condena a la invisibilidad o la irrelevancia. A mis 75 años, estoy iniciando proyectos que transformarán esta región por generaciones. Estoy demostrando que la última etapa de la vida puede ser tan productiva, significativa y revolucionaria como cualquier otra. La entrevista se publicó en un dominical de circulación nacional y generó una respuesta inesperada. Comenzaron a llegar cartas y mensajes de personas mayores de todo el país, compartiendo sus propias experiencias de abuso patrimonial, manipulación familiar y resistencia. Muchos expresaban que mi historia les había dado el valor para buscar ayuda o enfrentar situaciones similares. Parece que has iniciado un movimiento sin proponértelo, comentó Sofía, mientras me ayudaba a organizar la creciente correspondencia. Estas personas te ven como un símbolo de resistencia. La observé con orgullo maternal que trascendía nuestros vínculos sanguíneos. Durante estas semanas traumáticas, mi nieta había demostrado una madurez y fortaleza extraordinarias. Recién graduada en farmacia, ya estaba formulando planes para establecer un laboratorio de investigación etnobotánica en la hacienda, explorando el potencial medicinal de plantas nativas. No busqué convertirme en símbolo de nada, respondí, pero si mi experiencia ayuda a otros, estoy dispuesta a asumir ese papel. La vejez en nuestra sociedad está plagada de prejuicios y subestimaciones. Quizás sea hora de cambiar esa narrativa. Esta nueva misión inesperada tomó forma concreta cuando Alejandro me presentó a Luisa Méndez, una trabajadora social especializada en derechos de adultos mayores. Su experiencia complementaba perfectamente nuestra visión emergente. El caso de usted es excepcional, doña Mercedes, explicó Luisa durante nuestra primera reunión en la galería de la hacienda. Tenía recursos, educación y aliados que la ayudaron a enfrentar el abuso. La mayoría de los ancianos víctimas de explotación familiar carecen de esas ventajas. Precisamente por eso debemos crear sistemas de apoyo accesibles para todos. Respondí, una idea formándose claramente. ¿Qué le parecería establecer un centro especializado en protección patrimonial y legal para adultos mayores, especialmente en comunidades rurales? Los ojos de Luisa se iluminaron con posibilidades. Sería revolucionario. La mayoría de los recursos se concentran en áreas urbanas, dejando a ancianos rurales doblemente vulnerables por el aislamiento geográfico. Así nació otro componente de mi legado transformado, el Centro de Protección y Empoderamiento para Adultos Mayores, que funcionaría en coordinación con la Fundación Ambiental que ya estábamos estableciendo. Una parte de los ingresos del proyecto minero sostenible financiaría servicios legales gratuitos, apoyo psicológico y programas educativos para prevenir el abuso patrimonial. Mientras estos planes tomaban forma, llegó el día del juicio formal contra los 3 conspiradores. El Tribunal de Justicia Provincial en Córdoba capital rebosaba de periodistas, curiosos y un contingente sorprendente de personas mayores que habían viajado desde diversos puntos de la provincia para presenciar el proceso. Me senté en primera fila, vestida con sobria elegancia, Sofía a un lado y Manuel al otro. Los acusados entraron separadamente, ya no presentando un frente unido. Federico, visiblemente más delgado y ojeroso. Camila, intentando mantener su compostura aunque la prisión preventiva había menguado su anterior brillo sofisticado. Enrique, quien aparentemente había negociado algún tipo de acuerdo con la fiscalía, a juzgar por su actitud menos derrotada. El proceso legal siguió su curso inexorable. Las pruebas eran abrumadoras. Análisis toxicológicos confirmando el envenenamiento sistemático, grabaciones explícitas de las conversaciones conspiradoras, documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas
testimonios de cómplices menores como el farmacéutico que había proporcionado algunos compuestos. Cuando llegó mi turno de testificar, avancé hacia el estrado con la misma determinación que había caracterizado mi respuesta a la crisis. Juré decir la verdad y enfrenté al tribunal completo, incluyendo a los 3 acusados que evitaban mi mirada. Señora Orellana, comenzó el fiscal, ¿podría explicarle al tribunal cómo descubrió inicialmente que estaba siendo envenenada? Con voz clara y firme, relaté cada detalle. La conversación telefónica accidentalmente escuchada, los síntomas inexplicables, las pruebas que comenzamos a recopilar, el plan que desarrollamos para exponer la conspiración. No busqué dramatismo ni venganza en mis palabras, solo precisión y claridad. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Federico intentó sugerir que mi edad podría haber afectado mi percepción de los eventos. Señora Orellana, ¿no es posible que, debido a su avanzada edad, haya malinterpretado conversaciones inocentes y acciones de preocupación genuina como algo siniestro? Mi respuesta fue inmediata y contundente. Abogado, administré exitosamente una de las haciendas más productivas de la provincia durante 50 años. Sobreviví a 7 crisis económicas nacionales, mantuve relaciones comerciales internacionales en 3 idiomas diferentes y crié a una nieta brillante mientras su cliente dilapidaba su herencia en casinos. Si mi avanzada edad no interfirió con ninguna de esas responsabilidades, ciertamente no afectó mi capacidad para reconocer cuando intentaban asesinarme. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, rápidamente silenciado por el juez. El abogado no insistió en esa línea de cuestionamiento. Cuando el juicio concluyó su tercer día, el veredicto fue anunciado. Culpables los 3 acusados de intento de homicidio, conspiración, falsificación y fraude. Federico recibió 10 años gracias a su confesión y cooperación. Camila, considerada la instigadora principal, fue sentenciada a 18 años. Enrique, quien efectivamente había negociado un acuerdo a cambio de información sobre operaciones mineras ilegales, recibió 8 años con posibilidad de libertad condicional después de 5. Al salir del tribunal rodeada de periodistas y simpatizantes, no sentí la euforia que muchos esperarían. La justicia se había cumplido en términos legales, pero ninguna sentencia devolvería al hijo que creí tener, ni borraría el conocimiento de que mi propia sangre había valorado mi vida menos que el mineral bajo mis tierras. ¿Cómo se siente con el veredicto, doña Mercedes?, gritó un periodista mientras avanzábamos hacia el vehículo. Me detuve brevemente, consciente de que mi respuesta sería ampliamente difundida. La justicia legal ha seguido su curso. Ahora comienza la verdadera justicia, transformar esta tragedia personal en beneficio colectivo. Las tierras que codiciaron por su valor mineral ahora servirán para proteger el ambiente y empoderar a comunidades vulnerables, especialmente a adultos mayores en situación de riesgo. Esa noche, de regreso en la hacienda Los Aromos, contemplé el cielo estrellado desde la galería, donde tantas generaciones de mi familia habían disfrutado el atardecer. El mismo cielo que Federico y yo habíamos observado cuando era niño y le enseñaba las constelaciones. El mismo cielo bajo el cual había enterrado a mi esposo Ernesto, prometiéndole cuidar su legado. El mismo cielo que ahora presenciaba el inicio de un capítulo completamente inesperado de mi vida. Sofía se unió silenciosamente a mi contemplación, ofreciéndome una taza de té de hierbas genuinamente reconfortante, no como el brebaje envenenado que Camila preparaba con sonrisas falsas. ¿En qué piensas, abuela? En los giros inesperados del destino, respondí. A mis 75 años, cuando muchos esperaban verme simplemente desvanecerme, estoy iniciando los proyectos más ambiciosos y significativos de mi vida, y cambiando la vida de muchas personas en el proceso, añadió ella. Asentí, sintiendo una extraña paz establecerse en mi espíritu. La traición familiar había intentado destruirme, pero en cambio había liberado una fuerza y un propósito que ni yo misma sabía que poseía. La venganza verdadera no residía en el castigo a los culpables, sino en la transformación de sus intenciones destructivas en creación y renacimiento. Mañana comienzan las reuniones con los representantes de las comunidades originarias para discutir el modelo de extracción sostenible, comenté, mirando hacia el horizonte donde pronto se alzaría un nuevo día. Tenemos mucho trabajo por delante. 3 años han transcurrido desde aquella noche en el patio colonial
donde la trampa destinada para acabar con mi vida se transformó en la condena de quienes la planearon. La hacienda Los Aromos, testigo silencioso de tantas tragedias y renacimientos, luce hoy irreconocible, no por deterioro o abandono, sino por la vibrante metamorfosis que hemos logrado implementar. Esta mañana desperté con los primeros rayos solares filtrándose entre las cortinas de encaje que mi madre bordó hace más de 60 años. A mis 78 años, mantengo la costumbre de levantarme al alba, herencia de generaciones dedicadas al campo. El aroma a café recién molido y pan casero ascendía desde la cocina, donde Rosario, fiel como siempre, preparaba el desayuno mientras tarareaba alguna samba antigua. Me vestí con ropa cómoda pero elegante, pantalones de lino, blusa celeste, un chal tejido por las artesanas del nuevo centro comunitario. Hoy es un día significativo para todos nosotros. El proyecto que nació de la traición más dolorosa alcanza finalmente su inauguración oficial. Mientras cepillaba mi cabello plateado frente al espejo, contemplé las líneas que el tiempo ha dibujado en mi rostro. Cada arruga cuenta una historia, de pérdidas, de luchas, de victorias inesperadas. La mujer que me devuelve la mirada ya no es la víctima aterrorizada que descubrió el complot para envenenarla, sino una líder comunitaria respetada, una abuela orgullosa, una mujer que transformó su tragedia personal en bendición colectiva. Abuela. Llegaron los primeros invitados. La voz entusiasta de Sofía interrumpió mis reflexiones. A sus 26 años, mi nieta dirige ahora el Centro de Investigación Etnobotánica que establecimos en los antiguos galpones de almacenamiento. Su laboratorio combina sabiduría ancestral de plantas medicinales con tecnología moderna, empleando principalmente a mujeres de comunidades rurales. Bajo en un momento, respondí, dando un último vistazo a mi apariencia. Nada ostentoso, nada que sugiriera vanidad, solo la dignidad natural de quien ha sobrevivido tempestades y emerge más fuerte. La transformación de la hacienda comenzó apenas finalizado el juicio. Con el apoyo de Alejandro, mi abogado, negociamos un acuerdo revolucionario para la explotación del litio descubierto bajo nuestras tierras. En lugar de vender los derechos a corporaciones extranjeras, como Enrique había planeado, creamos una cooperativa mixta, donde comunidades locales, representantes indígenas, especialistas ambientales y la fundación que establecí comparten propiedad y responsabilidad. El modelo Aromos, como algunos periodistas económicos lo bautizaron, estableció un precedente nacional. La extracción mineral se realiza bajo estrictos protocolos de sustentabilidad. El 40% de las ganancias financia programas sociales en la región. Implementamos un sistema de monitoreo ambiental permanente manejado por las comunidades originarias que habitaron estas tierras siglos antes que los Orellana. Al descender la escalera principal de la casa, observé por las ventanas la actividad frenética en los terrenos circundantes. Carpas blancas instaladas para la ceremonia inaugural, grupos de visitantes recorriendo las instalaciones del centro comunitario, periodistas preparando sus equipos para la transmisión, delegaciones indígenas en sus vestimentas tradicionales, académicos nacionales e internacionales interesados en nuestro modelo de desarrollo sostenible. Buenos días, doña Mercedes. Manuel Figueroa, mi amigo y protector durante la crisis, me esperaba al pie de la escalera. A sus 70 años, el ex detective mantiene esa presencia alerta y digna que siempre lo caracterizó. ¿Lista para el gran día? Tan lista como se puede estar para ver un sueño materializarse, respondí, tomando su brazo ofrecido como apoyo. Juntos salimos a la galería principal, donde Rosario había dispuesto el desayuno, pan casero, dulce de membrillo, queso fresco, mate y café. La simplicidad que siempre preferí, incluso cuando la hacienda prosperaba económicamente. Las delegaciones ministeriales acaban de confirmar su llegada para las 11, comentó Manuel mientras desdoblaba el periódico provincial. Nuestra inauguración aparecía en primera plana. Revolucionario Centro Comunitario abre sus puertas en ex Hacienda Orellana. Mientras desayunábamos, repasé mentalmente el camino recorrido desde que decidimos transformar la tragedia en oportunidad. Después del juicio, la prensa insistió durante meses en retratar mi historia como un simple melodrama de traición familiar. Rechacé sistemáticamente ese enfoque, redirigiéndolo hacia lo verdaderamente importante,
las posibilidades de desarrollo sostenible, la protección de adultos mayores vulnerables, el empoderamiento de comunidades tradicionalmente marginadas. El Centro de Protección y Empoderamiento para Adultos Mayores fue nuestra primera iniciativa concreta. Convertimos una sección de la casa principal en oficinas donde abogados, trabajadores sociales y psicólogos ofrecen servicios gratuitos a ancianos en situación de vulnerabilidad. Bajo la dirección de Luisa Méndez, el centro ha asistido a más de 500 personas mayores en casos de abuso patrimonial, abandono familiar y diversas formas de discriminación por edad. Doña Mercedes, llegaron los representantes comechingones, anunció Rosario, refiriéndose a los descendientes del pueblo indígena originario de la región. Me levanté para recibirlos personalmente. La relación con las comunidades originarias fue inicialmente complicada. Siglos de desconfianza justificada no se disuelven fácilmente, pero gradualmente construimos puentes basados en respeto mutuo y objetivos compartidos. Hoy las áreas ceremoniales ancestrales dentro de la propiedad han sido restauradas y devueltas a su gestión, mientras proyectos colaborativos de conservación ambiental benefician a todos. Javier Cosquín, representante principal de la comunidad comechingón, me saludó con la dignidad serena que lo caracteriza. Huilpan Matico, Mercedes. La frase en su lengua ancestral significaba aproximadamente buenos augurios en este día significativo. Huilpan Matico, Javier, respondí, utilizando las pocas palabras que había aprendido en estos años de cooperación. Es un honor tenerlos aquí hoy. A medida que avanzaba la mañana, los terrenos se llenaban de visitantes. El espacio que alguna vez fue simplemente una próspera hacienda ganadera, ahora albergaba múltiples iniciativas. El Centro de Investigación Etnobotánica, dirigido por Sofía, el Centro de Protección para Adultos Mayores, la Escuela de Oficios Tradicionales, donde artesanos locales enseñan técnicas ancestrales de tejido, cerámica y carpintería. Los huertos comunitarios, donde familias de escasos recursos cultivan alimentos orgánicos, y la joya de la corona que inaugurábamos hoy, el Complejo Educativos, Integral Nuevo Amanecer. Este último proyecto, financiado principalmente con los ingresos regulados del yacimiento de litio, ofrecería educación gratuita desde nivel inicial hasta técnico superior, con especialización en desarrollo sostenible, gestión ambiental y energías renovables. Un sueño que comenzó como respuesta a una pesadilla. A las 10 de la mañana, mientras supervisaba los últimos detalles para la ceremonia, sentí una presencia inesperada a mis espaldas. Al voltear, me encontré con la doctora Ximena Gallardo, quien había sido fundamental para contrarrestar el envenenamiento y luego, testigo crucial en el juicio. No estaba segura de poder llegar a tiempo, explicó abrazándome afectuosamente. El congreso en Tucumán se extendió más de lo previsto. Lo importante es que estás aquí, respondí sinceramente. Los vínculos forjados durante aquella crisis se habían transformado en amistades profundas que trascendían la adversidad original. Ximena recorrió el lugar con mirada asombrada. Cuando me contaste tus planes hace 3 años, parecían casi utópicos. Ver todo esto materializado es extraordinario, Mercedes. La determinación puede parecer terquedad hasta que produce resultados, comenté, recordando cuántas personas inicialmente dudaron de la viabilidad de nuestras propuestas. Además, la mejor venganza contra quienes intentaron destruirme no es su castigo, sino crear algo que jamás hubieran imaginado posible. Mientras caminábamos hacia el área donde se realizaría la inauguración formal, noté un automóvil oficial detenerse en la entrada principal. Alejandro Herrera descendió, acompañado por 2 funcionarios gubernamentales. Mi abogado se había convertido en viceministro de Desarrollo Social 6 meses atrás, posición desde la cual promovía la replicación de nuestro modelo en otras regiones. Mercedes, perdona el retraso, saludó Alejandro cuando nos alcanzó. Tenemos noticias importantes que discutir antes de la ceremonia. Me condujo discretamente hacia un sector más privado del jardín, su expresión revelando cierta inquietud. ¿Ocurre algo grave?, pregunté directamente, acostumbradas a enfrentar las dificultades sin rodeos. Recibí una comunicación del servicio penitenciario esta mañana. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Federico solicitó permiso especial para asistir a la inauguración. Dado su comportamiento ejemplar durante estos 3 años
y su participación en programas de rehabilitación, las autoridades están dispuestas a concederlo. Por supuesto, vendría custodiado y por tiempo limitado. La decisión final es absolutamente tuya. La mención de mi hijo provocó ese familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez menos frecuentemente, pero nunca desaparecía por completo. Durante estos 3 años, nuestra comunicación había sido mínima, algunas cartas intercambiadas, una breve visita anual que manteníamos más por obligación que por reconciliación genuina. ¿Qué argumentó para solicitar el permiso? Pregunté, intentando comprender sus motivaciones. Expresó deseo de presenciar la culminación del proyecto que, según sus palabras, representa la verdadera redención del nombre Orellana. Alejandro me observaba atentamente, consciente de la complejidad emocional de la situación. También mencionó que le gustaría ver a Sofía, aunque entiende si ella prefiere no interactuar con él. Contemplé los jardines donde en pocos minutos se reunirían cientos de personas para celebrar un logro comunitario nacido de una tragedia personal. La presencia de Federico sería incómoda para muchos, potencialmente perturbadora para algunos, especialmente quienes conocían los detalles más crudos del caso. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás esa chispa maternal que nunca se extingue completamente, quizás simplemente la sabiduría acumulada de los años, me sugería que la exclusión perpetua no aportaba nada constructivo a la narrativa de transformación que habíamos trabajado tan arduamente por establecer. Puede venir, decidí finalmente, bajo estricta supervisión y con la condición de que se mantenga discretamente en un sector lateral. No participará activamente en la ceremonia ni será presentado públicamente. Alejandro asintió, respetando mi decisión. Me encargaré de coordinar los detalles. ¿Quieres que informe a Sofía antes? Lo haré yo misma. Es justo que esté preparada. Encontré a mi nieta supervisando los últimos ajustes del sistema de sonido para la ceremonia. Su rostro concentrado se iluminó al verme acercarme. «Abuela, justo a tiempo. Necesitamos confirmar el orden de los discursos inaugurales». La conduje suavemente hacia un banco bajo un viejo algarrobo que había presenciado generaciones de conversaciones familiares. Con la delicadeza que el tema requería, le informé sobre la posible presencia de su padre. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa a la reflexión profunda. A diferencia mía, Sofía había visitado regularmente a Federico durante su encarcelamiento, iniciando un proceso de reconciliación cautelosa que yo observaba con cierto asombro ante su capacidad de perdón. ¿Estás de acuerdo con esto, abuela? Es tu día, tu logro. No es mi logro, Sophie, es nuestro logro colectivo. Y si hay algo que estos años me han enseñado, es que la transformación verdadera debe incluir segundas oportunidades, incluso para quienes nos hirieron profundamente. Sofía tomó mis manos entre las suyas, un gesto que habíamos compartido desde su infancia. Siempre encuentras formas de convertir lo amargo en medicinal. La verdadera alquimia no es transformar metales en oro, sino el dolor en propósito. A las 11 en punto, la ceremonia inaugural comenzó con una bendición tradicional come chingón, honrando la tierra y sus antiguos guardianes. Ubicada en la primera fila junto a Sofía, Manuel y otros aliados cruciales, observé cómo convergían personas de diversos orígenes, edades y condiciones sociales, unidos por la visión compartida de un desarrollo que beneficiará a todos. Desde mi posición privilegiada, noté discretamente la llegada de un vehículo oficial del servicio penitenciario. Federico descendió, vestido con ropa formal pero sencilla, escoltado por 2 oficiales que mantuvieron una distancia respetuosa pero vigilante. Se ubicó exactamente donde habíamos especificado, en un sector lateral, parcialmente oculto por una estructura decorativa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a distancia, la suya cargada de emociones contradictorias, la mía de aceptación serena ante lo irrevocable. Cuando llegó mi turno de hablar, avancé hacia el podio con la dignidad tranquila que los años me habían conferido. La audiencia, que superaba las 500 personas, guardó un silencio expectante. Bienvenidos a todos al complejo educativo Nuevo Amanecer. Comencé, mi voz firme a pesar de la emoción contenida. Este lugar representa mucho más que edificios, programas o inversiones materiales. Encarna la posibilidad de transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas
en algo que beneficie a muchos. No mencioné directamente la traición familiar ni el intento de asesinato que todos conocían por la cobertura mediática. En cambio, enfoqué mi discurso en el futuro. ¿Cómo el complejo educativo brindaría oportunidades a jóvenes de comunidades rurales tradicionalmente marginadas? ¿Cómo los programas de protección para adultos mayores cambiarían la narrativa sobre la vejez? ¿Cómo la investigación etnobotánica preservaría conocimientos ancestrales mientras desarrollaba aplicaciones modernas? Muchos me han preguntado durante estos años por qué elegí este camino en lugar de simplemente disfrutar mi vejez en tranquilidad, especialmente después de experiencias tan traumáticas. Continué, notando cómo algunas personas dirigían miradas discretas hacia donde Federico permanecía. La respuesta es simple, porque a los 78 años comprendo que nuestro legado verdadero no reside en lo que acumulamos, sino en lo que transformamos. Mientras concluía mi discurso, observé rostros conmovidos, algunos con lágrimas apenas contenidas. Entre ellos, noté particularmente a un grupo de mujeres mayores del programa contra el abuso patrimonial, quienes habían encontrado en nuestra fundación el apoyo que sus propias familias les negaron. Les agradezco a todos por acompañarnos hoy, especialmente a quienes creyeron en esta visión cuando parecía imposible. El complejo educativo Nuevo Amanecer pertenece a toda la comunidad. Que las generaciones futuras lo utilicen para construir un mundo más justo, sostenible y compasivo que el que nosotros conocimos. Los aplausos resonaron mientras descendía del podio, recibiendo abrazos y felicitaciones de diversos participantes. La ceremonia continuó con discursos de autoridades gubernamentales, representantes comunitarios y especialistas educativos, seguidos por presentaciones culturales que combinaban tradiciones ancestrales con expresiones contemporáneas. Durante el almuerzo comunitario, que siguió a la inauguración formal, me encontré momentáneamente a solas en la galería principal de la casona. Contemplaba el bullicio festivo desde cierta distancia, permitiéndome absorber la magnitud de lo logrado, cuando percibí una presencia familiar acercándose cautelosamente. «Mamá», la voz de Federico sonaba insegura, como pidiendo permiso para existir en mi espacio. Sus oficiales custodios mantenían distancia respetuosa. Me volví lentamente hacia él, notando los cambios que 3 años de prisión habían impreso en su rostro. Más delgado, cabello con canas prematuras, ojos que cargaban el peso de consecuencias ineludibles. «Federico», respondí simplemente, sin hostilidad, pero tampoco con la calidez maternal que alguna vez fluyó naturalmente. «Es impresionante lo que has logrado aquí», comenzó, gestualizando hacia las instalaciones visibles desde nuestra posición. Cuando Sofía me contaba sobre el proyecto, intentaba imaginarlo, pero la realidad supera cualquier descripción. «Ha requerido trabajo constante y colaboración genuina», respondí, 2 valores que siempre intenté inculcarte. El comentario podría aún haberse interpretado como reproche, pero mi tono carecía de amargura. Simplemente constataba un hecho, como quien observa que el cielo es azul o que las estaciones cambian inevitablemente. «Lo sé», admitió, bajando brevemente la mirada. «He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todas las lecciones que ignoré, todas las oportunidades que desperdicié». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No espero perdón, mamá. Ni siquiera lo pido. Solo quería que supieras que comprendo ahora lo que intentaste enseñarme toda la vida, que la verdadera riqueza está en lo que construimos para otros, no en lo que acumulamos para nosotros mismos». La sinceridad en su voz me conmovió más de lo que hubiera anticipado. No borraba el pasado, no deshacía el daño causado, pero ofrecía un atisbo de ese hijo que alguna vez conocí antes de que la ambición y la codicia lo consumieran. «Tienes 7 años más para reflexionar sobre eso», respondí, refiriéndome al tiempo restante de su condena. «¿Qué harás cuando salgas?» El programa de educación penitenciaria me ha permitido estudiar gestión ambiental. Me gustaría trabajar en proyectos de recuperación de ecosistemas degradados. Lejos de aquí, obviamente. No impondré mi presencia donde causé tanto dolor. Asentí lentamente, apreciando que al menos comprendía la imposibilidad de retornar simplemente a la vida familiar. «Sofía mencionó que has estado enseñando alfabetización a otros internos», comenté, recordando las conversaciones con mi nieta después de sus visitas.
Una chispa de algo parecido al orgullo iluminó brevemente sus facciones tensas. Es lo único verdaderamente valioso que hago allí dentro. Muchos nunca tuvieron oportunidad de educación formal. Verlos escribir sus primeras cartas a sus familias dejó la frase inconclusa, sobrecogido por emociones evidentemente genuinas. Nuestro intercambio fue interrumpido por la llegada de Sofía, quien se acercó con cautela, evaluando la situación antes de integrarse completamente. La ministra de Educación te está buscando, abuela. Quiere discutir la posibilidad de replicar el modelo del complejo en otras provincias. Iré enseguida, respondí, agradeciendo silenciosamente la interrupción que proporcionaba una conclusión natural a nuestra conversación. Antes de alejarme, miré directamente a mi hijo por última vez. Utiliza bien el tiempo que te queda allí, Federico. La redención no viene de palabras o intenciones, sino de acciones consistentes en la dirección correcta. Asintió gravemente, comprendiendo el peso de mi consejo. Gracias por permitirme estar aquí hoy. Sé que no lo merecía. No se trataba de merecer, respondí simplemente. Se trataba de demostrar que la transformación verdadera incluye a todos, incluso a quienes nos causaron el dolor más profundo. Me alejé entonces, regresando a la celebración donde tantas personas compartían genuinamente el logro colectivo. Mientras conversaba con autoridades, visitantes internacionales y miembros de la comunidad local, sentía una extraña paz establecerse definitivamente en mi espíritu. La traición familiar que debió destruirme se había convertido, por obra de determinación y colaboración, en el catalizador de un renacimiento personal y comunitario. El intento de eliminarme prematuramente del mundo había resultado en una prolongación significativa de mi propósito vital. La codicia que motivó el complot había sido transformada en generosidad estructural que beneficiaría a generaciones. Mientras el sol comenzaba su descenso sobre los campos que habían sido testigos de tanta historia familiar, contemplé con serena satisfacción el legado verdadero que dejaría, no simplemente tierras o bienes materiales, sino un modelo viviente de cómo convertir adversidad en oportunidad, traición en transformación y venganza en renacimiento. Quizás esa, reflexioné mientras observaba a jóvenes estudiantes recorriendo entusiasmados las instalaciones que utilizarían próximamente, sea la victoria más profunda y duradera que podemos lograr contra quienes intentaron destruirnos. Crear algo tan hermoso y significativo que haga que sus actos destructivos parezcan, en retrospectiva, apenas el preludio necesario para una sinfonía mayor. Mi historia no es solo un relato de traición y venganza, sino un testimonio de resiliencia y transformación. Cuando accidentalmente escuché a mi nuera Camila por teléfono, preguntando si este es el veneno más fuerte, porque esta anciana tiene que morir pronto, nunca imaginé que ese momento de terror se convertiría en el catalizador de la etapa más significativa de mi vida. A mis 78 años, puedo mirar hacia atrás y ver claramente el camino recorrido. Descubrí el complot para asesinarme orquestado por mi propio hijo Federico, mi nuera Camila y su socio Enrique Barrientos. Ellos no codiciaban simplemente mi herencia tradicional, sino el valioso yacimiento de litio descubierto bajo la hacienda Los Aromos, mi hogar familiar durante 5 décadas. En lugar de huir o derrumbarme, decidí enfrentarlos con inteligencia y determinación. Con la ayuda de mi fiel empleada Rosario, mi nieta Sofía, mi amigo y ex detective Manuel Figueroa, la doctora Ximena Gallardo y mi abogado Alejandro Herrera, recolecté meticulosamente pruebas de cada intento de envenenamiento. Documenté reuniones secretas, conversaciones incriminatorias, transferencias bancarias sospechosas y documentos falsificados. La trampa que prepararon para mí en mi supuesta fiesta de cumpleaños en el restaurante El Patio Colonial se convirtió en su propia condena. Cuando intentaron administrarme una dosis letal durante el brindis, logré intercambiar las copas, haciendo que Enrique Barrientos recibiera una versión modificada del veneno. Sus síntomas dramáticos provocaron confesiones apresuradas y el desmoronamiento completo del complot. El juicio que siguió expuso no solo el plan para asesinarme, sino también la traición dentro de la traición. Camila y Enrique planeaban eliminar también a Federico una vez que consiguieran la propiedad y los derechos mineros. Las sentencias fueron justas.
18 años para Camila como instigadora principal, 10 años para mi hijo debido a su confesión y cooperación, y 8 años para Enrique gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Pero la verdadera justicia no residía en el castigo a los culpables. Decidí transformar esta tragedia personal en beneficio colectivo. Utilizando el descubrimiento del litio bajo mis tierras, creamos un modelo revolucionario de desarrollo sostenible. En lugar de vender los derechos a corporaciones extranjeras, establecimos una cooperativa mixta donde comunidades locales, representantes indígenas y especialistas ambientales comparten propiedad y responsabilidad. La hacienda que intentaron arrebatarme se ha transformado en un complejo multifuncional. El Centro de Protección para Adultos Mayores ayuda a ancianos víctimas de abuso patrimonial. El Centro de Investigación Etnobotánica, dirigido por mi nieta Sofía, desarrolla aplicaciones modernas de sabiduría medicinal ancestral. La Escuela de Oficios Tradicionales preserva técnicas artesanales en riesgo de desaparecer. Los huertos comunitarios brindan seguridad alimentaria a familias vulnerables. Y finalmente, nuestro logro más reciente, el complejo educativo Nuevo Amanecer, que ofrece educación gratuita con especialización en desarrollo sostenible y energías renovables. Todo esto financiado principalmente con los ingresos regulados del yacimiento que codiciaron tanto que estuvieron dispuestos a cometer un asesinato. La ironía poética de esta historia es que sus intenciones destructivas sembraron las semillas de creación y renacimiento. El veneno que pretendían administrarme se transformó en medicina para toda una comunidad. La codicia que los consumió dio origen a un modelo de generosidad estructural que beneficiará a generaciones. A lo largo de este proceso, he aprendido que la edad avanzada no es sinónimo de vulnerabilidad o irrelevancia. Los 75 años que tenía cuando descubrí el complot no fueron impedimento para enfrentar la traición más dolorosa imaginable. Al contrario, la experiencia acumulada, la paciencia desarrollada y la claridad de propósito que solo los años otorgan fueron mis mejores herramientas. Incluso mi relación con Federico ha evolucionado. Aunque nunca podrá borrar el daño causado, ha iniciado un genuino camino de redención personal, enseñando alfabetización a otros internos y estudiando gestión ambiental para su eventual reinserción social. Como le dije durante su visita supervisada a la inauguración del complejo, la redención no viene de palabras o intenciones, sino de acciones consistentes en la dirección correcta. Si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, probablemente te preguntes por qué comparto una historia tan personal y dolorosa. Lo hago porque sé que muchos adultos mayores enfrentan situaciones similares de abuso, manipulación y explotación familiar. Aunque quizás no tan dramáticas como la mía, quiero que sepan que no están solos, que su edad no disminuye su valor ni sus derechos y que nunca es tarde para defenderse y reconstruir. Esta historia me ha costado compartirla, revivir cada momento del complot, cada traición, cada revelación devastadora. Ha sido emocionalmente agotador, pero si mi experiencia puede inspirar a una sola persona a reconocer señales de abuso o a encontrar el valor para protegerse, entonces el esfuerzo habrá valido la pena. Te pido que te suscribas ahora mismo al canal Abuela Recordó. No lo dejes para después. Cada suscripción nos permite llegar a más personas que podrían estar enfrentando situaciones similares en silencio, convencidas de que no tienen derecho a defenderse o que es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que podrían beneficiarse de escucharlo. Un simple clic de tu parte puede ser el primer paso en el camino de transformación de alguien más. Y por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Conoces a alguien que haya enfrentado abusos similares? ¿Has sido testigo de discriminación por edad? Tus comentarios no solo nos ayudan a entender mejor las necesidades de nuestra audiencia, sino que crean una comunidad de apoyo, donde otras personas pueden encontrar comprensión y solidaridad. Si valoras el trabajo que hacemos en Abuela Recordó y tienes la posibilidad, considera apoyarnos a través de Gracias, nuestra plataforma de donación. Producir contenido diario de calidad requiere recursos significativos, equipos técnicos, investigación,
desplazamientos para entrevistar a protagonistas de historias inspiradoras. Tu contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar trayendo historias como la mía a quienes más las necesitan. Es importante entender que estas donaciones no me benefician personalmente. La transformación de la hacienda Los Aromos y el éxito del modelo Aromos han asegurado mi estabilidad económica. Tu contribución financia directamente la producción de más contenidos que visibilizan problemas frecuentemente ignorados que afectan a adultos mayores, especialmente en comunidades rurales con acceso limitado a información y servicios de protección. No olvides revisar nuestros otros videos. Tenemos historias de todos los tipos, algunas igualmente impactantes como la mía, otras inspiradoras sobre reinvención en la tercera edad. Testimonios de abuelos que han encontrado propósitos inesperados después de los 70 años, e incluso guías prácticas sobre cómo reconocer y enfrentar diferentes formas de abuso patrimonial. Recuerdo vívidamente cuando todo esto comenzó, cuando mi mundo se desmoronó al escuchar aquellas palabras escalofriantes detrás de una puerta entreabierta. Parecía el final de todo lo que conocía y valoraba. Sin embargo, se convirtió en el comienzo de algo mucho más significativo que cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Por eso insisto en el mensaje central del canal Abuela Recordó. Nuestras historias no terminan con la traición, la pérdida o el dolor. Esos momentos pueden ser precisamente donde comienza nuestro capítulo más importante. La edad nos trae no solo arrugas, sino la sabiduría necesaria para transformar las peores experiencias en los legados más significativos. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si puedes, apóyanos con tu gracias. Juntos estamos cambiando la narrativa sobre el envejecimiento, demostrando que los últimos capítulos de nuestra historia pueden ser los más poderosos y transformadores. Porque como decimos en Abuela Recordó, la edad no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva aventura, una donde la experiencia acumulada se convierte en nuestra mayor fortaleza.